que no edifican su vida espiritual. Malgastan la energía, la salud, en cosas que son perecederas y que no lo llevan a ninguna parte, excepto a una total separación de la voluntad divina de Dios. Oímos decir a las personas y nosotros mismos y a los gobiernos, tenemos tiempo. Como si fuéramos dueños del tiempo, como si fuéramos dueños de lo que va a pasar el día de mañana. Pero hemos sido capacitados para no tener esa facultad, sino de creer por la fe lo que la palabra de Dios nos indica en cuanto a la venida de Jesús. Los días, las semanas, los meses, los años pasan muy rápido. Entonces Jesucristo predice una total ruina en el capítulo 24 y una destrucción final del templo. Hace una declaración, una visión en la fe. La desaparición total de la gloria de este mundo nos servirá para que evitemos de admitirla y sobrevalorarla. El cuerpo más bello será comido por los gusanos y el edificio más magnífico se convertirá en un montón de escombros y cenizas. Ahora bien, no veo estas cosas cómo serán lo que miremos o lo que estemos viendo a través de ella y viendo el fin de ellas. Nuestro Señor, habiéndose ido con sus discípulos, y ahora sí preste atención. Nuestro Señor, habiéndose ido con sus discípulos al monte de los olivos, puso en ellos una orden acerca de los tiempos de los judíos, la destrucción de Jerusalén y lo que le va a pasar a este mundo. Ahora bien, escuche bien esto. La visibilidad espiritual de la iglesia y del mundo es solamente lo que pueden ver nuestros ojos. Sin entender el tiempo y las razones del tiempo, donde cada segundo, minuto, hora, es un tiempo que no regresa. Jesús anunció lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Pero los negocios de este mundo y los compromisos que nos conllevan en este mundo no nos dejan ver lo que va a pasar, lo que se avecina. Cuando realmente quieramos tomar la decisión, puede ser demasiado tarde. Unos dicen que Jesús era un hombre bueno. Otros dicen que Jesús era un profeta. Otros dicen, un día de esto me hago cristiano. Otros dicen, un día de esto regreso a la iglesia. Y la lista es interminable de las decisiones inconclusas de personas que hicieron y hacen de todo en este mundo, pero que no toman la decisión más importante de su vida. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos, ¿cuándo serían estas cosas? Jesús no le contestó, pero ellos también habían preguntado cuál sería la señal. Y esta pregunta la contestó plenamente. La profecía trata primero de los acontecimientos próximos, la destrucción de Jerusalén, el fin de la iglesia y el estado de los judíos, el llamado a los gentiles y el establecimiento del reino de Jesús en el mundo. Pero también mira el juicio general y el cercano. Apunta detalladamente. Ahora bien, lo que dijo Jesús a sus discípulos
tendía más a fomentar la cautela que a satisfacer su curiosidad, más para prepararlo para el acontecimiento que iba a suceder, a darles una idea clara de lo que va a pasar. Este es el buen entendimiento de los tiempos que todos debemos de codiciar. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué señales habrá? ¿Cuándo será tu venida? ¿Qué cosas irán a pasar? Ellos estaban preocupados de lo que iba a acontecer. Hoy en día las personas están preocupados por su economía, están preocupados por su salud, están ocupados por sus intereses personales, pero no pueden ver, no pueden visualizar más allá de sus ojos que el que ha de venir vendrá. Que el día que Jesucristo venga va a ser el llanto y el crujir de dientes. Que Jesucristo anunció su venida no ahora, sino hace 2000 años. Que Él vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Que Él no fue a la cruz del Calvario de gusto, sino para perdonar a aquel que se arrepiente y recibe a Jesucristo como su Salvador. La gente se va a asombrar cuando la iglesia sea arrebatada. La gente se va a asombrar de las catástrofes que van a pasar. Pero no es algo que no se había anunciado, es algo que se anuncia cada vez que hay un servicio en la iglesia donde se adora y se exalta el nombre de Jesucristo, donde se le está diciendo a la gente que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos, porque lo que está dicho en su palabra, eso no lo va a parar el gobierno, eso no lo va a parar ningún profeta, eso no lo va a parar ningún estado. Lo que está escrito se va a cumplir. La pregunta es el tiempo. Cada día que Dios nos da de vida es la oportunidad que usted y yo tenemos para cambiar las circunstancias de nuestra vida. A las personas que son jóvenes dicen tengo tiempo. Y las personas que son adultas dicen un día me decido. Ni lo uno ni lo otro. Porque el que está joven no tiene su vida comprada. Y el que es mayor menos. Entonces cuando le hacen esta pregunta, Señor, ¿qué señal? Ustedes escucharán rumores de guerra. Tuvimos la Primera Guerra Mundial. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial donde se tiró la bomba de Hiroshima. Y en Nagasaki también. Donde miles de miles murieron y otros miles tienen secuelas de una bomba nuclear. Y no sabemos lo que puede pasar en este tiempo. Ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a ser sobrevivientes de una pandemia que ya tiene 2000 años. Y la gente está preocupada y orando diciendo, ¿cuándo se va a detener esto? Pero esa no sería la pregunta, ni tampoco sería la respuesta, sino que la pregunta y la respuesta está en ese capítulo 24, donde se van a empezar a manifestar las cosas, pero donde la iglesia debe de entender que el alumbramiento, que el advenimiento, que la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos, y que nos tenemos que poner a cuenta no con el pastor ni con la iglesia, sino con el pastor, el pastores y el dueño de la iglesia. El que no está arrepentido necesita arrepentirse. El que no está bien arrepentido necesita convertirse. El que no ha cambiado su vida necesita cambiarla, porque el que ha de venir vendrá y el tiempo se acorta. No hay tiempo. No hay tiempo. Ya pasaron 2000 años. Y esto no es una fábula. Esto de la Biblia no es un cuento de Walt Disney. Esto es una realidad que estamos viviendo. Y si Jesús no ha venido todavía, porque estás esperando tú que estás aquí, que te arrepientas y te conviertas. Tú que estás aquí,
está esperando que también cambies tu manera de pensar, porque el tiempo es corto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se anuncia de guerras y grandes conmociones entre las naciones. Desde el tiempo de Jesús rechazaron a Jesús. Él dejó la casa desolada, la espada nunca se ha apartado de ellos. Lo que pasa por rechazar el evangelio, a los que no oigan a los mensajeros de la paz, se les hará oír a los mensajeros de la guerra. Aquellos que predicamos el evangelio de Jesucristo somos rechazados, perseguidos y señalados. Nos ponen todo tipo de epítetos, que la iglesia es muy dura, que el pastor es muy tradicional, que la iglesia es legalista y todos los epítetos que se puede imaginar. No se pierda. La semana que viene yo voy a predicar un mensaje que Dios me lo dio hace 2 días. La iglesia no es un circo. Échesela a la bolsa. Las personas piensan que lo que está pasando en este mundo es algo que tiene que pasar. No, es algo que está escrito. Es algo que tiene que pasar y Jesucristo va a venir. La pregunta es: ¿cuánto tiempo voy yo a esperar para tomar la decisión más importante de mi vida? En estos días me enteré de una triste noticia. Una sobrina de la hermana Gilma, que es una miembro de esta iglesia, tristemente perdió su vida. Una joven de 32 años. Entró por una deficiencia en el hospital y tuvo un paro respiratorio y expiró, dejando a 3 hijos. Y nosotros pensamos que la muerte jamás va a tocar nuestra puerta, que nosotros no tenemos que tomar decisiones cuando venimos a la iglesia, donde la palabra de Jesucristo es anunciada y donde Dios nos está diciendo las cosas que debemos de ajustar. Entonces no queremos escuchar a los emisarios de la paz, entonces escucharemos a los emisarios de la guerra. Hace 20 años, 30 años, 40 años no se hablaba tanto como se habla a partir de hace un mes sobre esta palabrita que ya la predicamos: un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial significa que se está preparando el advenimiento del anticristo, donde dentro de poco ya el dinero cash no se va a usar, donde la tarjeta de crédito tampoco se va a usar, donde ya grandes corporaciones están usando sus ejecutivos en la mano derecha y en la frente un chip subcutáneo, donde la persona pasa o escanea y ahí está todo su información. Y entonces la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla sobre la marca de la bestia, donde la marca estará sobre la mano derecha y en la frente. Y qué casualidad que esa tecnología que hoy en día se está usando se usa solamente en la mano derecha y en la frente. Qué casualidad que hace un mes atrás se está hablando fuerte sobre un nuevo orden mundial. Quiere decir que el tiempo se acerca. Quiere decir que el que ha de venir vendrá. Pero hay gente que todavía no ha acomodado su casa, no ha acomodado su corazón, no ha puesto su vida en orden. Donde piensan que tienen tiempo, pero el tiempo está cerca. Donde no han escuchado un mensaje, ni 2, ni 10, sino cientos de mensajes, donde las decisiones más importantes que deben de tomar. Entonces los discípulos estaban preocupados sobre la venida de Jesús.
los juicios terrenales más grandes son los principios de dolores, donde cosas están pasando, donde gente está muriendo y es lamentable, pero para Dios nada de eso es desconocido. Sentimos tristeza y dolor por una guerra. No hace mucho deportaron a 21,000 haitianos. 21,000 haitianos. Haití es uno de los países más pobres de este lado del continente. Sigue Brasil, sigue Cuba. Y después todo Centroamérica y Sudamérica. Y la gente no piensa, el ser humano no está pensando de que Jesús va a venir. Y que las cosas se van a empezar a agravar. Pero mis ojos terrenales, mis ojos carnales no pueden ver más de lo que está enfrente. No visualizo y no miro el reino de Dios. No entiendo ni comprendo que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y entonces los discípulos estaban preocupados porque Herodes el tetrarca había hecho un templo tan majestuoso que los discípulos lo admiraban. Y ellos pensaron que Jesús iba a admirar esa maravilla de templo. Y entonces él les dice: no quedará piedra sobre piedra. Y cuando invadieron Jerusalén, el general Tito destruyeron, sus ejércitos destruyeron todo el templo, que araron con el templo. Y cuando los acontecimientos empiecen a pasar, cuando los movimientos telúricos empiecen a moverse, donde la falla de San Andrés, que empieza desde California, sobre estados que van a desaparecer, donde el presidente Bill Clinton dijo hace más de 20 años que el sobrecalentamiento global y que la capa de ozono cada vez se iba a abrir más, y que los países y que los estados que están sobre una sobrecosta van a desaparecer, y las cosas se están empezando a acomodar de tal punto y tal grado que lo que ha de pasar. Yo no sé cuándo va a venir a Jesucristo. Yo no sé qué día va a venir Jesucristo. Yo no sé qué año va a venir Jesucristo. Pero lo que sí sé, lo que estoy seguro, que el que ha de venir vendrá y no tardará su venida. Y si hoy me da la oportunidad de arrepentirme, si hoy me da la oportunidad de convertirme, si hoy me da la oportunidad de cambiar, si hoy me da la oportunidad de entregarme, no lo puedes dudar. No hay tiempo. Te acabo de decir de una joven de 30 años que la llevaron por una deficiencia al hospital y ahí murió. Tú no tienes la vida comprada en esta tierra, ni yo tampoco. No sabemos el tiempo que vamos a vivir ni el espacio que vamos a ocupar. Lo que sí sabemos que vamos a morir. Pero antes de que eso ocurra, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. La pregunta es si yo realmente me quiero ir con el Salvador. Si yo realmente deseo estar con Jesús. Nos aferramos tanto a la vida que nos olvidamos de la vida eterna. Nos aferramos tanto a lo terrenal que despreciamos lo celestial. Visualizamos el cielo de Dios muy lejos de nuestra vida, cuando nuestra vida aquí es temporal. No sabemos el día, la hora, cuando Jesucristo va a venir o nos quiere mandar a buscar. Y la pregunta es: ¿estás preparado? ¿Está tu casa ordenada? ¿Tu corazón está ordenado? Realmente, sinceramente hablando a Dios en esta tarde, ¿mi vida está conforme a la voluntad de Dios?
Mi corazón está ordenado, mis pensamientos están ordenados, mi vida está ordenada. Realmente estoy arrepentido y convertido para la gloria de Dios. Aquel que no lo está tiene la oportunidad de hacerlo. Y aquel que está o que ha conocido a Jesucristo pero sabe que no está caminando bien, tiene la oportunidad de arreglarlo. El fin del mundo solo vendrá cuando el evangelio haya hecho su obra. Jesús anuncia la ruina que sobrevendrá, primeramente a su pueblo, y lo que dice que seguirá a sus discípulos para su conducta y su consuelo. Si Dios abre una puerta, debemos de escapar. De lo contrario, no estamos confiando en Él, sino en lo que tenemos. El tiempo está siendo trastornado. El clima está cambiando. Las enfermedades que están apareciendo. Y yo no lo quiero asustar, pero la cosa se va a poner peor. Y el único que nos puede ayudar sigue siendo Jesús. Estamos acostumbrados a las noticias de la televisión y estamos más preocupados por las noticias de la televisión. Pues yo quiero decirte en esta tarde que también en la iglesia hay una noticia divina del cielo, que Jesucristo es salvación y vida eterna, y que si tú te acercas a Él y le entregas tu corazón, Él perdona tus pecados y te da la salvación y la vida eterna. Esa es la mejor noticia que nosotros podemos oír. Porque lo que está pasando y lo que va a pasar, usted ni yo ni nadie lo puede cambiar. Pero sí Dios puede cambiar nuestro destino. Sí Dios puede cambiar nuestro futuro. Sí Dios puede cambiar nuestra circunstancia. Pero está en ti, no en Él. El aceptar. Él aceptó venir a este mundo. Él vino como cordero y como cordero fue llevado al matadero, y ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo debo de ser como un cordero en esta tarde y entregarme a Jesucristo. Hay gente, hay personas que dilatan y batallan y pelean con ellos mismos porque no quieren cambiar su estilo de vida. No quieren dejar nada de este mundo, sino que quieren meter el mundo dentro del cielo. Pero resulta que el mundo no puede heredar el cielo, que el pecado no puede heredar el cielo si no se arrepiente y se convierte de sus malos caminos. Yo no sé cómo tú vivas, yo no sé cómo tú pienses, y esa no es mi incumbencia. Pero sí sé lo que dice la Escritura de lo que Dios nos dice para poder entrar allá. El pecador, si no se arrepiente, no entra. Si yo no entiendo que para heredar el cielo necesito aceptar a Jesús y dejar que Él viva en mí, entonces Él no puede hacer nada por mí. Cuando le preguntan a Jesús sobre todo lo que va a pasar, sobre que el templo sería destruido y no caería piedra sobre piedra, ellos pensaron ¿cómo esto va a ser destruido? Muchos de nosotros pensamos que por donde andamos y donde estamos nada será tocado. No hace muchos años atrás tuvimos tanta lluvia aquí en Texas que estuvimos días sin salir a la calle porque los freeways estaban tapados de agua. Cuando Noé anunció que iba a haber un diluvio, la gente se reía. Mucha gente en la iglesia y aún cristianos se ríe de los mensajes, se burla. Está mirando el celular en vez de escuchar al predicador. Sale una cantidad de veces al baño
Y Noé le decía a la gente, va a ser destruida la tierra con agua. Y ellos se reían y ellos se burlaban. Y él construyó un arca 120 años. Y cuando las cataratas de los cielos se abrieron y llovió 40 días y 40 noches, solamente Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras y todos los animales. Empezó el agua a subir y el arca empezó a subir, hasta que Dios tapó hasta el cerro más alto. El monte más alto terrenalmente que se conoce es el Everest. Lo tapó. No quedó ningún ser humano y ninguna bestia vivo, excepto los que estaban en el arca y los animales. Y la pregunta que la gente se hace, ¿por qué Dios hizo eso? Porque para que habite Dios tiene que haber una regeneración. Tiene que haber un cambio. Por eso Dios me trae a la iglesia, porque la conducta que nosotros tenemos y el pensamiento que nosotros tenemos no va de acuerdo con la conducta y el pensamiento de Dios. Pastor, ¿usted por qué me dice eso? Porque usted tiene que leer la escritura y escudriñarla. Y en Isaías capítulo 55 le dice a usted del verso 8 en adelante, porque vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos, porque así como son más altos los cielos y la tierra, son mis pensamientos y mis caminos. Por eso Dios me trae a la iglesia, para que a través de su palabra y de su Espíritu Santo haya un cambio en mi corazón y en mi mente, en mi conducta y mi comportamiento. Entienda cuál es mi condición y que solamente Dios me puede salvar. Yo no estoy preocupado por lo que está pasando. Estoy preocupado por mi salvación y por aquellos que están perdidos. Lo que está pasando ya está escrito. Entonces vendrán pestes, guerras y rumores de guerra, terremotos, hambre. Eso está escrito. Y eso no sería la necesidad de la preocupación. La necesidad de nuestra preocupación es que el tiempo es corto. Que yo tengo que poner en orden mi vida, mi casa, mi corazón. Que quizá la conducta y el comportamiento y la actitud que tengo no es la que a Dios le agrada. Yo quiero que entienda usted en esta noche que no es la iglesia y el pastor el que condena el pecado y la desobediencia. Es Dios. Dios es el que va a condenar el pecado y la desobediencia. Dios es el que va a condenar la irreverencia y la falta de humildad en el ser humano. Dios es el que va a juzgar a aquel hombre y aquella mujer que se le dio el tiempo suficiente, se le habló de una y de mil maneras para que cambiara su manera de ser, pero por la dureza de su corazón, como este púlpito que está sosteniendo mi Biblia, se ha endurecido. Y así bajar al mismo Jesucristo. Ahí estaba Tomás el incrédulo. Jesús ya había resucitado. María, la madre de Jesús, y Magdalena fueron las que fueron al sepulcro a ver, y Jesús ya no estaba ahí. Allí había un ángel cuidando la puerta. ¿A quién buscas? A Jesús. Ya va camino a Maús. Y ellas salieron corriendo del sepulcro y le dijeron a los apóstoles: el maestro ha resucitado. Y ahí estaba Tomás el incrédulo sentado. Si yo no viere sus manos traspasadas y no metiere mi mano en su costado. ¿Quiere más prueba evidente que 2 años de pandemia? ¿Quiere más prueba evidente cómo está la economía?
¿Quiere prueba más evidente que este COVID no se ha ido ni se va a ir? ¿Quiere prueba más evidente de lo que está pasando con la guerra? Y entonces ahí está Tomás sentado y escucha a estas mujeres que le dicen: el maestro ha resucitado. Si yo no viere sus manos traspasadas y metiere mi mano en su costado. Y de repente, no por la puerta, sino que traspasa la pared y se para enfrente de él. Ajá. No esperes que Jesús se presente enfrente tuyo, porque quizá no tenga la oportunidad que tuvo Tomás. Y entonces cuando lo ve le dice: Señor mío. Y entonces le dice: mira, Tomás, mira mis manos, mete tu mano en mi costado. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, porque me has visto, pero bienaventurados los que no me han visto y han creído. Yo creo en esta noche, yo creo que Jesucristo resucitó, yo creo que Jesucristo tiene toda la autoridad, todo el poder y todo el dominio. Yo creo que Jesucristo me puede sanar, me puede libertar, me puede perdonar, me puede bendecir. Yo creo, yo decido creerle a Dios en esta noche. Y al que cree, diga conmigo, y al que cree, todo le es posible. ¿Quién ha probado droga? Ahora nadie puede, estamos santos aquí. Yo he probado cocaína, he fumado marihuana, he tomado cerveza, he tomado licor. Ay, pastor, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Tiempo pasado, vida antigua, sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Y cuando uno está en el mundo, a todo le hace y no le tiene asco a nada, ¿sí o no? Y cuando iba a las fiestas, aquellos que bailaban quebradita, ¿se acuerda que empezaba el baile como a las 10 de la noche y salía el sol a las 6 de la mañana? Y ya se fue el tiempo. Y crudo hasta la cabeza, que lo tenían que llevar. Y cuando uno está en el mundo, prueba de todo, pero nada es suficiente. Lo prueba y le genera una satisfacción por un corto periodo, pero vuelve a quedar vacío y sin nada. Enfermo, sin dinero, sin familia algunos. ¿Por qué no probar a Jesús, que resucitó entre los muertos? ¿Por qué no probar a Jesús, que puede perdonar nuestros pecados? ¿Por qué no probar a Jesús, que nos puede sanar, nos puede limpiar, nos puede restaurar y nos puede dar vida eterna? Hay un canto que nosotros cantamos que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que da Jesús no es el gozo que te da el mundo. El gozo que da Jesús produce alegría, alegría permanente. Puedes estar en la peor agonía, pero cuando Jesús vive dentro de ti, tú tienes gozo.